Ruth, capítulo 1, desde el versículo 6, dice la palabra de Dios. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: vayan, regresen cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido de los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso, cada uno en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron, y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche, y también le diera a luz hijos, o sea que esperarían por eso hasta que fueran mayores, ¿dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque esto es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu santa palabra. Señor, ilumínanos en este momento. Bendice la predicación de tu palabra y también el oír tu santa palabra, Señor. Ayúdanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Hoy continuamos con nuestra serie del libro de Ruth. La semana pasada, si se acuerdan, vimos un cuadro, vimos una imagen en 5 versículos, en los primeros 5 versículos de Ruth, en cómo hombres carnales, como una familia carnal, desobedeciendo los mandamientos de Dios, siendo infieles a Dios, ¿qué hacen? Abandonan la tierra que Dios les había prometido y abandonan las promesas de Dios. Abandonan al pueblo de Dios en aras, buscando un poco de prosperidad terrenal. ¿Y qué hacen? Entran a Moab, una tierra donde hay dioses falsos, donde sacrifican a sus niños a esos dioses falsos. Y es difícil imaginar a un hombre alejándose de la tierra prometida con su familia, abandonando las promesas de Dios para entrar a una tierra pagana, a una tierra de idolatría. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando un cristiano sale de la voluntad de Dios? ¿Qué pasa cuando un cristiano se desvía de la voluntad de Dios? Bueno, si ese cristiano, si esa persona es un creyente verdadero, entra en el ámbito de la disciplina de Dios. La disciplina de Dios va a caer sobre él o sobre ella. Y eso fue lo que sucedió. Vemos que esta persona, que este hombre muere, sus 2 hijos también mueren, y luego Noemí queda viuda, sola en Moab, sin hijos y con 2 extranjeras a su lado, 2 nueras a su lado. La semana pasada dijimos que la desobediencia trae la disciplina de Dios.
¿verdad? Dios no es indiferente a la santidad de su pueblo. Las Escrituras nos dicen que Él disciplina y azota a todo que recibe por hijo. Y tú y yo debemos evitar de burlarnos de la santidad de Dios y debemos temer el pecado de tal manera que nos debemos de arrepentir y esforzarnos por caminar en santidad y en obediencia a nuestro gran Dios. Porque si no, las consecuencias pueden ser terribles. Pero también vimos la semana pasada que en medio de las dificultades, que en medio de la disciplina, Dios también da gracia, incluso durante la desobediencia de su pueblo. Incluso cuando las personas están lidiando con las consecuencias de su pecado, como lo estaba Noemí, también Dios muestra su gracia y su misericordia. Y lo que vemos en el resto del libro de Ruth ahora es mostrar esa gracia. El autor ahora nos muestra la gracia de Dios tanto a Noemí como a Ruth. Vemos un poder de la gracia de Dios en esta historia. Vemos cómo Él continúa con sus promesas en la historia de la redención. Y esta mañana vamos a ver una exhibición asombrosa del poder de Dios y de su providencia. En estos días yo estaba pensando que en la providencia de Dios, estamos viendo la providencia de Dios en los estudios y estamos viendo este libro que nos habla de la providencia de Dios y cómo Él actúa en su providencia, en su pueblo. Y lo primero que quiero que veamos en este pasaje es cómo el autor nos lleva a un círculo. A un círculo. Él nos lleva de vuelta a donde la comenzó la historia. En Belén, en Judá, en Israel. Si se acuerdan, la historia empieza en Belén y ellos van para Moab. Van de Dios a los ídolos. La historia comienza en Belén de Judá, en donde nace también nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que vean el círculo que se encuentra en este capítulo. Como dije, Elimelech comienza en Belén, en la tierra prometida. ¿Y qué pasa ahora? Ahora Noemí regresa a Belén. Y lo que vemos aquí es un círculo. Es un círculo. Aquí hay una simetría divina que está presente en este pasaje. Y esto es instructivo para cada uno de nosotros. Esto nos enseña un principio. Y el principio es que cuando nos desviamos de la palabra de Dios, cuando nos desviamos de la voluntad de Dios, tenemos que volver a ese punto donde nos desviamos. Ya sea porque una relación se arruinó, ya sea porque no estamos leyendo la Biblia, ya sea porque de alguna manera estamos fuera de la voluntad de Dios, tenemos que volver al punto de partida en donde nos desviamos. Y aquí vemos que Noemí hizo lo correcto. Noemí vuelve a Belén después de que su esposo muere, después que sus hijos mueren. Ella regresa a Belén y la historia pareciera que reinicia desde su regreso a Belén. Así que existe este círculo divino en donde decimos, me doy cuenta que me equivoqué, me doy cuenta que me desvié de la palabra de Dios y me arrepiento de eso y me esfuerzo por ir al punto en donde me desvié. Y es como un nuevo comienzo. Y debemos hacer eso. No debemos tener miedo de comenzar una vez más. No debemos tener miedo de tener conversaciones difíciles con las personas. Eso es lo correcto. Ahora, vamos a echar ahora un vistazo a esta historia tan maravillosa, tan llena de gracia, tan llena de amor y de misericordia. Vemos desde el versículo 6 que Noemí está en Moab y ella escucha que la hambruna que los obligó a partir se había terminado. Ella escucha que el Señor había visitado a su pueblo con comida.
Lo que significa que Dios había devuelto la prosperidad a la tierra y a su pueblo, ¿verdad? Dice el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Ella oye que ahora en su pueblo hay comida, que están prosperando, y ella, siendo judía, que pertenece a Israel, quiere volver a su pueblo, de la tierra de donde vino. Y eso obviamente era una opción mucho mejor que quedarse en una tierra como extranjera. Una viuda indigente en una tierra extranjera no era una buena opción. Así que ella decide, después de oír estas noticias, volver a Israel. Mira el versículo 7. Salió pues del lugar donde estaba, y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Algunos estiman que este es un viaje de 7 a 10 días. Estiman que es un viaje de 75 millas, por lo que sería un viaje muy riguroso para regresar a Belén en este tiempo. Y al leer este versículo tenemos la idea de que ellas ya habían recorrido parte del camino. Si ven el versículo 7 dice, salió pues del lugar donde estaba y se pusieron en camino. Ya estaban en ese camino. Ya habían recorrido parte del camino. Pero Noemí se detiene y trata de convencer a sus nueras que se devuelvan. Trata de convencerlas de que se devuelvan. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, vayan, regrese cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido de los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron. Aquí vemos a Noemí expresando su preocupación por el bienestar de sus nueras. Ella estaba dispuesta a partir y a regresar sola. ¿Por qué? Porque hay una vida mejor para sus nueras en Moab como mujeres moabitas. Esa era lo que Noemí pensaba. Ella dice, vayan, regrese cada una a la casa de su madre. Van a estar mejor en Moab porque ustedes son moabitas. En Israel no hay nada para ustedes. Ella está buscando el bienestar espiritual, terrenal, de estas mujeres jóvenes. Y les dice, vayan a la casa de su madre. Todavía son lo suficientemente jóvenes para casarse. Pero si vienen como mujeres moabitas a Israel, no hay ninguna esperanza para ustedes. A lo mejor no encuentren marido. Así que váyanse. Y en aquellos días, lo más que una mujer podía de aspirar era ser esposa y madre de una familia. Así que una viuda no era una situación fácil para una mujer. Y Noemí les dice, regresen y yo seguiré sola. Pero aquí hay algo que tenemos que entender. Aquí hay algo que tenemos que entender. Si tú eres un creyente, si tú eres cristiano, o en esta época judío, y tú entiendes la salvación, y tú entiendes que la salvación es solamente a través del Dios verdadero, si tú entiendes que la salvación es solamente a través de Jehová, y que los otros dioses son falsos, y te llevan al castigo eterno, entonces, si tú entiendes eso, tú no vas a enviar de vuelta a nadie, a dioses falsos, aun cuando eso sea lo mejor físicamente.
Siempre lo espiritual será más importante que lo físico. Pero Noemí parece no entender eso. Noemí todavía tiene algo de carnalidad, de confusión, ¿verdad? Ella misma reconoce en el versículo 15 que las está enviando de vuelta a dioses falsos, en donde no van a encontrar salvación, en donde sus almas van a estar perdidas. Pero aún así ella solamente se preocupa de que van a ser solteras, de que van a ser viudas. Noemí está confundida. Y eso lo veremos más adelante y también la semana que viene. Y al principio, tanto Orfa como Ruth rechazan esta propuesta. No, nos quedaremos contigo, Noemí, ¿verdad? Vemos un amor que es evidente en estas dos mujeres que se niegan a dejar a Noemí. Versículo 10 dice, y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Te amamos, Noemí, eres nuestra suegra, eres como nuestra madre. Vemos tu situación y no te vamos a abandonar. Ellas tres han pasado por mucho, han enterrado a sus 3 hombres y han estado juntas por mucho tiempo. Así que las nueras le dicen, nos quedamos contigo, Noemí. Nos quedamos contigo. Pero Noemí, ¿qué hace? Noemí vuelve a insistir. Noemí vuelve a insistir en el versículo 11. Vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? 12. Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche, y también diera a luz hijos, ¿esperarían por esto hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Un par de cosas que está diciendo aquí Noemí. Primero, ella está reconociendo que sus circunstancias vienen del Señor. Es una vida muy dura y ella reconoce que sus circunstancias vienen del Señor. Y 2, también Noemí se refiere a la costumbre de lo que se llama el matrimonio levirato. Y la idea es que cuando un hombre muere sin hijos, su hermano se casaría con la viuda para preservar la línea familiar, para que hubiera un hijo en la familia. Si van conmigo, por ejemplo, a Deuteronomio 25, versículo 5 dice, cuando 2 hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se llegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. ¿Verdad? Esto fue lo que las escrituras mandaban para perpetuar la línea de un hombre que había muerto. Y lo que vemos aquí es Noemí diciéndoles a ella, no tengo más hijos. Sus esposos que murieron no tienen hermanos. No queda nadie. No hay nadie con quien casarse. Y si yo doy a luz hijos, ¿acaso van a esperar 20 años o 30 años para casarse con ellos? No. ¿Verdad que no? Entonces, en este punto es porque Noemí les dice y les insiste, váyanse, no tienen esperanza en Israel. Y después del versículo 13, cuando Noemí ha hecho su tercera súplica con sus nueras,
aquí comienzas a ver una distinción, una diferencia. ¿Ves cómo Orfa regresa a casa? Pero Ruth, ella permanece y comienza a brillar. En el versículo 14 dice: y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Pero después de insistir y de Noemí mostrarles, Orfa decide volver a Moab. Orfa sale de la escena y más nunca es nombrada en el libro de Ruth. Y ahora Noemí se vuelve hacia Ruth y le insiste una vez más. Versículo 15. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Ya su suegra le ha dicho 3 veces, 4, tienes que volver. No vengas conmigo. No quiero que vengas y experimentes el aislamiento y la miseria que seguramente será de tu vida si vienes conmigo. Devuélvete, Ruth. Mira tu cuñada. Ya está casi en Moab. Devuélvete con ella. Ella hizo lo correcto. No hay ningún incentivo para que Ruth regrese con Noemí. Nada. Todo llamaba a Ruth a marcharse, a volver. Su suegra le dice: vete, devuélvete, regresa, no te quiero contigo. Orfa ya está a la mitad del camino, ve con ella. Pero tan grande era su amor por Noemí, tan desinteresada era Ruth, que dice en el versículo 16, estas palabras tan dulces, estas palabras tan delicadas, tan amorosas y tan llenas de gracia. Pero Ruth le respondió: no insistas en que te deje o que deje de seguirte. Deja de insistir, Noemí. Estás rompiendo mi corazón, Noemí. Ya no voy a dejarte, así que deja de insistir. No insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré. Y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada, Noemí. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Voy a ir contigo, Noemí. Y ante tales palabras, ante tanta determinación, ante tanto carácter, ante tanta convicción, ante tanto amor, dice el versículo 18. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. ¡Wow! Noemí insiste una y otra vez, una y otra vez. Saca todos sus argumentos, presiona con fuerza, pero el carácter puro de Ruth estaba en plena exhibición. Tan grande, tan magnífico es el plan de Dios, que aquí, después de más de 3000 años después, todavía estamos hablando de esta mujer. Qué gran historia, qué gran manifestación del amor humano, qué gran muestra de carácter se encuentra tanto en Noemí como en Ruth. Esto es algo que es magnífico. Pero hay mucho más de lo que se ve a simple vista
en la primera lectura. Es mucho más que una relación meramente humana aquí. Verás, si esto solamente se trata de una historia de amor humano, si esto se trata solo de una devoción de una mujer por su suegra, la historia habría perecido hace mucho tiempo sin importancia. ¿Por qué esta historia sigue con nosotros 3000 años después? Bueno, para responder a esa pregunta tienes que ver a Dios en esta historia. Tienes que ver a Dios en esta historia. Y esto nos lleva al tercer punto de hoy. Hemos visto el círculo y hemos visto cómo se desarrolla la historia. Veamos ahora la salvación. La salvación. Y esta historia de Ruth, para mí, particularmente es tan querida. Porque si tu trasfondo cristiano es como el mío, en donde tú viniste a Cristo como un adulto, sin ninguna historia espiritual, en donde no tenías ninguna influencia cristiana en tu vida, sino que el Señor, por su gracia y por su misericordia, te llamó, entonces debes ver la historia de Ruth con mucha atención, con mucho amor. Y cuando leemos estos versículos, ¿verdad? Desde el versículo 6 hasta el versículo 18, cuando lees estos versículos hay una palabra que se repite mucho. Hay una palabra que se repite mucho. ¿Cuál es esa palabra? La palabra volver. La palabra regresar. Se repite una y otra vez, ¿verdad que sí? Vuelve, vuélvanse, regresen, vuelvan, regresen, vuélvanse. Se usa con frecuencia en estos versículos. Versículo 6 dice, se levantó con sus nueras para regresar. Versículo 7, salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella y se pusieron en camino para volver. Versículo 8, vayan, regresen. Versículo 10, volveremos contigo. Vuélvanse, hijas mías. Y la pregunta es, ¿por qué el autor usa tanto esa palabra? ¿Por qué el autor usa tanto la palabra regresen, vuélvanse? Es como si nos quiere decir algo. Bueno, esta palabra, la misma palabra, es la que se usa en el Antiguo Testamento para el arrepentimiento. Cuando dice, vuélvanse de sus pecados, vuélvanse de sus ídolos, vuelvan a mí, regresen a mí. Es la misma palabra que se usa para el arrepentimiento bíblico, que incluye un repudio de todo pecado, en donde hay un abandono completo de tu forma de vida, que anterior, y abrazas a Cristo y te sometes a Él como tu Señor y como tu Salvador. Y el autor, al usar tanto este verbo, nos está diciendo algo que va a suceder o algo que ya ha sucedido. El autor es como si nos está diciendo, estamos viendo en acción un arrepentimiento bíblico. Leamos otra vez el versículo 16. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, a donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, donde tú mueras allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué ha sucedido? Bueno, Ruth ha hecho exactamente lo que esta palabra significa, bíblicamente. Ruth se ha arrepentido de sus pecados.
Ella ha vuelto de los ídolos a Dios. Ella acaba de repudiar todo su pasado. Ella ha repudiado su nación. Ella ha repudiado sus dioses falsos. Ella ha repudiado su religión falsa. Y a pesar de la insistencia de Noemí, ella no le importa. Ella ha repudiado su pueblo y ahora se está dirigiendo al Dios verdadero, al pueblo de Noemí, al Dios de Noemí. Y el enfoque es Dios. Ella dice, tu Dios será mi Dios. Y lo impresionante es que ella lo expresa usando el nombre del pacto de Dios, que está reservado solamente para su pueblo. Ella usa el nombre de Jehová. En el versículo 17, cuando dice, así haga el Señor conmigo, Señor, en el hebreo, ahí es Jehová. Aquí Ruth, hermanos, no está simplemente mostrando amor y lealtad a Noemí. Ruth está mostrando lealtad al Dios de la Biblia. Ruth se había alejado de los dioses falsos, de los únicos dioses que ella conocía, para seguir al único Dios verdadero. Vemos aquí, en este texto, una verdadera conversión espiritual del Antiguo Testamento. Una verdadera salvación de una mujer extranjera al Dios de la Biblia. Una mujer moabita de un trasfondo oscuro e idólatra, volviéndose a la fe salvadora en el Dios de Israel. Si eso no te asombra, nada lo hará. Nada. Este es un ejemplo de arrepentimiento en el Antiguo Testamento. La fe salvadora desplegada y vemos un arrepentimiento genuino mostrando su fruto por el repudio de su pasado y de estar con el pueblo de Dios. Increíble. ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús? En Marcos 8, del 34 al 35, Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y eso fue exactamente lo que Ruth hizo. Eso fue exactamente lo que Ruth hizo. Ruth perdió su vida, perdió todo lo que conocía por seguir al único Dios verdadero. Había dejado todo su pasado, toda su familia, todos sus dioses, todo lo familiar, por seguir al único Dios creador de los cielos y de la tierra. Ella repudió y lo vio todo como basura, como el apóstol Pablo, para seguir a Jehová, sin condiciones. Y esto nos habla a cada uno de nosotros. Nos hemos nosotros arrepentido de esta manera. Hemos repudiado a nuestra vida pasada, a los ídolos falsos, y hemos seguido solamente a Cristo. Estamos siguiendo solamente a Cristo y diciéndole, tú solamente serás mi Dios. No tendré otros dioses. Viviré por ti, Señor. Yo recuerdo exactamente ese punto en mi vida, donde dejé toda mi vida pasada. Ya no quería nada, no quería saber nada que ver con mi vida pasada. Lo único que quería hacer era estudiar la palabra de Dios, abrir la Biblia y leerla hasta las 4, 5 de la mañana. Eso es el arrepentimiento bíblico.
En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes. Y ahora oigan, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El arrepentimiento bíblico te vuelve de los ídolos a Dios. Y Ruth se apartó de esos ídolos falsos y le dijo a Noemí: tu Dios será ahora mi Dios. Aquí vemos la gracia de Dios en exhibición mientras estaban en Moab. Vemos cómo Dios usa la desobediencia de una familia, cómo Dios usa la infidelidad de una familia para mostrar gracia y salvación a una mujer extranjera. La gracia se muestra plenamente, de manera magnífica, poderosa y de manera explosiva en la vida de Ruth. De manera maravillosa, manifestada en la conversión de Ruth de camino de regreso a Belén. Ruth es como tú y como yo, nacida en oscuridad total, nacida en pecado, nacida en una tierra idólatra en donde no se podía encontrar la verdad, viendo niños sacrificados a su Dios, como hoy en día hay niños sacrificados en el vientre de su madre. Los sacrifican a dioses falsos. Pero sin embargo, Dios trae a Noemí, usando la desobediencia de esta familia, para mostrar gracia y misericordia a una mujer moabita. Ruth se casa con un miembro de esta familia y ahora ella está expuesta a la verdad, seguramente por Noemí. Y ella, de todo corazón y sin reservas, se entrega al Dios de la Biblia. ¿Acaso eso no es gracia? Eso es gracia. Gracia. Dios es bueno, hermanos, a pesar de las circunstancias. A pesar de la desobediencia de su pueblo, Dios muestra su gracia. Y aquí tenemos algo que es importante. Y es que a pesar de las circunstancias, de las dificultades, tú no puedes evaluar el significado final de la providencia de Dios. Tú no puedes evaluar el significado final de la providencia de Dios. Tú no sabes lo que Dios está haciendo en tu vida. Tú no sabes lo que Dios va a hacer en tu vida. No hay razón, hermanos, para que ninguno de nosotros colapse bajo la desesperación, bajo las circunstancias difíciles y digamos no hay esperanza. Por supuesto que hay esperanza. Mira lo que pasó con Ruth. Nuestro gran Dios es soberano y obra todas las cosas para el bien de nosotros. Y tú y yo, como creyentes, no nos podemos dar el lujo de colapsar en desesperación como si no hubiera un Dios que es bueno. Como si no hubiera un Dios que es bueno. Dios obró a través de la desobediencia de su pueblo para traer gracia y misericordia a Ruth. Y eso fue también exactamente lo que sucedió en la cruz del Calvario. Dios usó también la maldad de los hombres para matar a su Hijo en la cruz por un bien mayor, para mostrar misericordia a este mundo, para traer salvación a los hombres y a mujeres, para expresar su gracia y su bondad y su amor a cada uno de nosotros si nos arrepentimos de nuestros pecados. Y termino con una pregunta. ¿Te identificas tú con Ruth? ¿Te identificas con Ruth?
¿Has dejado tu vida pasada y te has arrepentido de tus pecados? De manera que solo sirves al único Dios verdadero. Solo sigues a hacer su voluntad. Solo buscas hacer lo que le place y lo que le agrada. Esas son cosas y preguntas de las cuales debemos de pensar y de meditar a diario. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque te adoramos por la gracia que tú mostraste en la vida de Ruth y por la gracia que has mostrado en la vida de cada uno de nosotros. Oh, Señor, ayúdanos a vivir vidas dignas del Evangelio, dignas de tu palabra, Señor. Yo te ruego y te pido por todas las personas aquí presentes. Si hay alguno que todavía no te conoce, si hay alguno que todavía no te sigue como su Dios, yo te pido, Señor, que hagas una obra en su corazón de arrepentimiento y de fe. Que se vuelva de los ídolos a Dios, para seguir al único Dios verdadero, con fidelidad y con amor. Sé con nosotros, Padre, el resto de este domingo. Ayúdanos a adorarte y darte toda la gloria y honra solo a ti. Y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.